Bienvenido a nuestro resumen semanal del 22 al 26 de agosto. Estas son las noticias. Mucho se ha especulado sobre las razones de la redada de Mar-a-Lago por parte del FBI. Por un lado, algunos afirman que después de que el FBI no encontró nada en las cajas que Trump entregó a la Administración Nacional de Archivos y Registros, a la NARA, de esto hablamos ayer de hecho, así que si no tuviste oportunidad de ver el capítulo, te voy a dejar el link en la tarjetita de aquí de arriba para que puedas pasar a ver el programa, claro, cuando termina esta misión. Entonces, el que el FBI no haya encontrado algo derivó a que se decidiera allanar la mansión de Trump en Mar-a-Lago para seguir buscando. ¿Pero buscando qué? Bueno, pues además de la especulación de que el FBI estaba buscando pruebas de la participación del expresidente Trump en el incidente del 6 de enero, o también documentos relacionados con el engaño del Russiagate, ahora hay especulaciones adicionales de que esto puede estar relacionado con la demanda del expresidente Trump contra Hillary Clinton, contra el Comité Nacional Demócrata y contra exfuncionarios del FBI, tales como el exdirector James Comey, el exdirector adjunto Andrew McCabe, el exagente Peter Strzok's y la ex abogada del FBI Lisa Page. También es posible que el equipo Trump agregue más acusados a este caso. En un programa del Epoch TV llamado Truth Over News, organizaron la línea del tiempo de la demanda RICO presentada por Trump. Las siglas RICO significan la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión. Entonces, en esta línea del tiempo presentada por Truth Over News, abordan la demanda RICO y los eventos previos y posteriores a la demanda. Al ver esta línea del tiempo nos deja tener una idea más clara de la imagen completa. A ver, comienza el 19 de enero del 2021. Este fue el día antes de que Trump dejara la Casa Blanca. Trump ordenó al fiscal general que desclasificara una carpeta de materiales relacionados con la investigación Crossfire Hurricane de la Oficina Federal de Investigaciones, aceptando que tacharan algunas partes que el FBI propuso para su clasificación continua. Entonces el Departamento de Justicia estaba al tanto y revisó todos los documentos en esa carpeta desclasificada. Por supuesto, el fiscal general Merrick Garland no desclasificó ni una sola página de esos documentos. Ahora, después de un año, a mediados de enero del 2022, la Administración Nacional de Archivos y Registros, la NARA, recibió 15 cajas que contenían registros presidenciales de Mar-a-Lago tras ciertas conversaciones que tuvieron en el 2021 con los representantes de Trump. Luego, el 14 de febrero, la NARA afirmó en un comunicado que algunos de los registros presidenciales de Trump recibidos por la Administración Nacional de Archivos y Registros incluían registros en papel que habían sido destruidos por el expresidente Trump. Al día siguiente, el 15 de febrero del 2022, los senadores Chuck Grassley y Ron Johnson enviaron una carta a Garland indicando que hasta entonces el Departamento de Justicia se había negado a cumplir con la orden de desclasificación de Trump que él emitió en enero del 2021. Grassley le dijo a Garland que el Departamento de Justicia debe identificar los registros sujetos a la orden de desclasificación y también presentar esos registros al Congreso y al pueblo estadounidense sin censuras indebidas. 3 días después, el archivista de la NARA, Debbie Ferriero, envió una carta al Comité de Reforma y Supervisión de la Cámara y declaró que la NARA había identificado elementos marcados como información de seguridad nacional clasificada dentro de las cajas. Pero no olvidemos que Trump tenía la máxima autoridad sobre si los documentos estaban clasificados. Quizás esos eran los documentos que Trump había ordenado que se desclasificaran. Bueno, una semana después, el Comité de Supervisión de la Cámara exigió a la NARA que entregara información adicional, incluido un inventario de las cajas que se recuperaron de Mar-a-Lago e información sobre cualquier documento clasificado, así como documentos de la administración Trump relacionados con la destrucción de registros por parte del expresidente. Para ese momento, febrero estaba a punto de terminar. Luego, casi un mes después, el 24 de marzo, Trump presentó formalmente su demanda RICO contra Hillary, que afirmaba que los demandados conspiraron maliciosamente para tejer una narrativa falsa de que el presidente Trump estaba en connivencia con una soberanía extranjera hostil, refiriéndose a Rusia. Durante los siguientes 2 meses, las cosas se mantuvieron relativamente tranquilas. Lo más probable es que en ese punto todas las partes estuvieran planificando sus próximos pasos. Ya para el 31 de mayo, Grassley envió cartas a Garland y al director del FBI, Christopher Wright. Grassley planteó una acusación muy seria.
Esta era que el agente especial asistente a cargo de la oficina de campo de Washington, Timothy Thibault, violó las regulaciones federales y las pautas del departamento que están diseñadas para evitar que los prejuicios políticos infecten a los asuntos del FBI. Así que para el 3 de junio, 3 días después de la carta de Gressel a Wright, los agentes del FBI fueron a Mar-a-Lago, inspeccionaron las instalaciones de almacenamiento y contención de documentos que estaban en poder de Trump. Jay Bratt, el principal funcionario de contrainteligencia de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, inspeccionó personalmente la instalación de almacenamiento mientras interactuaba con Trump y uno de sus abogados. Trump permitió que 3 agentes del FBI abrieran cajas en la sala de almacenamiento y las revisaran. Si Trump realmente escondió documentos clasificados que ponían en peligro la seguridad nacional, el FBI debió haberlos encontrado en ese momento, ¿no creen? Bueno, pues después de más de 2 semanas, que fue el 21 de junio, Trump presentó la demanda RICO contra Clinton y una gran cantidad de otras personas relacionadas con el Comité Nacional Demócrata que estuvieron involucradas en el engaño del Russiagate. El mismo día, Kash Patel, un exfuncionario de la administración Trump, anunció que era oficialmente representante de Trump en los archivos nacionales y que su intención era identificar cada uno de los documentos que bloquearon para que no se desclasificaran. Patel planeó publicar la información una semana después. Al día siguiente, el 22 de junio, el magistrado Bruce Reinhart, el juez que emitió la orden de allanamiento para allanar Mar-a-Lago, repentinamente se apartó de la demanda de Trump contra Clinton y compañía. Para el 14 de junio, el Departamento de Justicia quería sustituirse a sí mismo como demandado en la demanda RICO. Su plan era que si se aceptaba la sustitución, la Corte debería desestimar a los Estados Unidos por falta de jurisdicción en la materia para luego desestimar la demanda de Trump contra Hillary. Una semana después, se concedió la moción de sustitución. El Departamento de Justicia se había insertado con éxito en la demanda RICO de Trump. Bueno, vale la pena señalar que la información previamente desclasificada por Trump es directamente relevante para su demanda. En el proceso, el 18 y el 25 de julio, Gressel envió 2 cartas a Wright y a Garland en las que afirmaba que las acusaciones de varios informantes altamente creíbles habían planteado cuestiones fundamentales sobre si el Departamento de Justicia y el FBI están cumpliendo adecuadamente su misión combinada de aplicación de la ley con imparcialidad y sin fraude, abuso y mala gestión. Ahora, para el 4 de agosto, Trump presentó una oposición, sustituir a los Estados Unidos o al Departamento de Justicia por Comey, McCabe, Stokes, Page y Klein-Smith. Al día siguiente de esto, que ya fue el 5 de agosto, Reinhart firmó la orden de registro del FBI para Mar-a-Lago. Esta orden de allanamiento fue aprobada personalmente por el fiscal general Merrick Garland. 3 días después, el FBI ejecutó la redada. Con este cronograma tenemos una mejor idea de por qué el Departamento de Justicia y el FBI tomarían tal acción a riesgo del escarnio público. Si no asaltaban Mar-a-Lago, sus pecados pronto serían revelados al mundo. Así que arriesgando un poco e intentando retrasar el desprecio público, al menos por un tiempo, se embarcaron en esta lucha agonizante. Les cuento que la CNN canceló el programa del presentador Brian Stelter llamado Reliable Sources y también lo despidió. Los episodios del programa de Stelter alcanzaron en junio la calificación más baja desde septiembre del 2019. Amy Entelis, vicepresidenta ejecutiva de Desarrollo de Contenido y Talento de la CNN, dijo al NPR que Stelter llegó a la CNN desde el New York Times como el principal reportero de medios de la nación y sale de la CNN como un presentador impecable. Si ese es el caso, ¿por qué CNN no mantuvo a Stelter como presentador? Sin embargo, la salida de Stelter no llegó sin previo aviso. Como recordamos, el expresidente de la CNN, Jeff Zucker, renunció en febrero, y un ex empleado de la CNN le confirmó a Breitbart News, esto en marzo, que Stelter estaba básicamente enloquecido por la salida de Zucker, ya que Stelter se vería envuelto en la investigación interna dada su cercanía con Jeff Zucker. La CNN comenzó una nueva estrategia para su marca. El nuevo CEO Chris Licht está listo para expulsar a las personalidades que ahora están en el aire y según él han destruido la marca al convertirse en hackers partidistas irredimibles. Licht dijo que los días de Stelter estaban contados. Se sabe que Stelter impulsaba narrativas falsas en su programa. Por ejemplo, Stelter afirmó que la computadora de Hunter Biden era desinformación rusa. Sin embargo, hace unos meses los principales medios de comunicación, incluida la CNN, tuvieron que admitir la autenticidad de la computadora de Hunter. Luego tenemos que la cadena de televisión también está en problemas con las demandas al respecto.
En mayo, el reparador de la computadora de Hunter, Mac Isaac, demandó a la CNN por declaraciones falsas relacionadas con la computadora de Hunter. En cuanto a Stelter, según NPR, él comenzó escribiendo un blog de noticias por cable cuando era estudiante y luego se convirtió en reportero de medios para el New York Times. El programa Reliable Sources, que sería traducido como Fuentes Confiables, ha sido el programa de mayor duración de la CNN. Stelter lo mantuvo durante los últimos 9 años. Si te gusta nuestro contenido, no dudes en darle me gusta a la emisión de hoy y suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Estas pequeñas acciones ayudan muchísimo al proyecto porque le envían el mensaje al algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Y bien, escuchen esto. Después de revisar cuidadosamente la declaración jurada varias veces, el juez Reinhart dijo que en su opinión hay partes que se pueden abrir. Y bueno, Reinhart dijo que no estaba preparado para revelar la declaración jurada por completo. Le dio al Departamento de Justicia una semana para recomendar qué partes deberían mantenerse en secreto. El gobierno tiene hasta el 25 de agosto al mediodía para presentar las enmiendas propuestas que el juez Reinhart revisará antes de decidir cómo proceder. Él ordenará su publicación si está de acuerdo con la redacción o llevará a cabo una audiencia a puerta cerrada con el gobierno si no está de acuerdo. Por lo tanto, el público puede tardar un tiempo en ver los documentos. El Departamento de Justicia también puede apelar la decisión del juez antes de que se publiquen los documentos. Una vez más, el equipo del expresidente Trump ha pedido la publicación de la declaración jurada no redactada. Taylor Budowich, el portavoz del expresidente, dijo en un comunicado a fines de la semana pasada que decía lo siguiente: hoy el juez magistrado Reinhart rechazó el intento cínico del Departamento de Justicia de ocultar toda la declaración jurada a los estadounidenses. Sin embargo, no debería ser necesaria las redacciones y toda la declaración jurada debe publicarse, dada la tendencia de los demócratas a usar las redacciones para ocultar la corrupción del gobierno, tal como lo hicieron con el engaño de Rusia. Ron DeSantis, gobernador de Florida, anunció recientemente que 20 personas fueron arrestadas y acusadas de fraude electoral en el estado de Sunshine. Estas personas están descalificados para votar porque han sido condenados por asesinato o agresión sexual. Según la ley de Florida, las personas condenadas por esos delitos no tienen derecho a que se les restablezca sus derechos civiles y no son elegibles para votar. El gobernador DeSantis dijo lo siguiente: la mayoría de estas personas votaron ilegalmente en Palm Beach, Broward y Miami-Dade, aunque hay otras en otras partes del estado. Esta es una de las primeras acciones emprendidas por la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad de Florida, que es una unidad policial creada en Florida este año para tomar medidas enérgicas contra el fraude electoral y otros delitos electorales. Las personas en Florida podrían enfrentar hasta una multa de $5,000 y hasta 5 años de prisión por votar ilegalmente. DeSantis también dijo que la recolección de votos ahora es ilegal en Florida y será monitoreada. 20 arrestos puede que no sean un gran número, pero servirán como una advertencia para los posibles infractores. Bien por Florida, bien por DeSantis. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyar a nuestro proyecto, la forma de hacerlo es muy sencillo, es dándole me gusta y también suscribiéndote al canal, ya que estas dos pequeñas acciones le envían un mensaje al algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. Así que por tu apoyo de antemano, muchísimas gracias. La Ley de Reducción de la Inflación del 2022, el mayor proyecto de ley sobre el cambio climático en la historia de los Estados Unidos, entró oficialmente en vigencia la semana pasada. Obviamente los demócratas ven esto como una gran victoria legislativa y esperan que el proyecto de ley los ayude a retener el control del Congreso. Sin embargo, los republicanos creen que el proyecto de ley tendrá poco efecto en la reducción del costo de la energía y la atención médica, y dará como resultado un gran aumento de impuestos que afectarán a los trabajadores y eliminarán miles de empleos estadounidenses. Como muchos saben, el senador demócrata Joe Manchin siempre se ha opuesto a una mayor expansión del gasto frente a la inflación. Pero ¿por qué habrá cambiado de opinión de último minuto? Pudimos ver que, además del cabildeo del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, escuchen esto, Bill Gates desempeñó un papel que definitivamente no puede ser ignorado. Se puede decir que la aprobación del proyecto de ley fue difícil. Este estuvo estancado por un tiempo dentro del mismo Partido Demócrata. Joe Manchin ha sido durante mucho tiempo una piedra en el zapato para la administración Biden, advirtiendo que el proyecto de ley de Biden
podría aumentar la inflación y aumentar la carga de la deuda de los Estados Unidos. Así que podríamos decir que Manchin ha sido terco e inflexible durante los últimos 18 meses. De hecho, el pasado diciembre, él lo dejó claro con la siguiente afirmación. No estoy dispuesto a apoyar a la ley de Build Back Better debido a preocupaciones sobre la deuda nacional, la inflación, el coronavirus, entre otros factores. Luego, el 1 de febrero, anunció que la ley Build Back Better estaba muerta. Desde entonces, las negociaciones se habían estancado. En julio, Manchin y Schumer reanudaron las negociaciones sobre un proyecto de ley sobre el cambio climático. Sin embargo, entre tantos continuos enredos y rupturas, ambos hombres terminaron exhaustos, al igual que los demás legisladores involucrados en las negociaciones de la propuesta de ley. Fue entonces cuando Bill Gates entró en escena. Pero de hecho, la relación con Manchin se forjó hace varios años atrás. En el 2019, Gates comenzó a reunir de manera informal a Manchin y a otros senadores que podrían desempeñar un papel clave en la política de energía limpia. Gates les aseguró que para frenar el cambio climático, Estados Unidos necesitaba dar rienda suelta a su capacidad de innovar. Y a partir de ese encuentro, Gates y Manchin establecieron una relación duradera. Después de que Manchin dejó en claro en diciembre pasado que no apoyaría el proyecto de Build Back Better, Gates encontró otra oportunidad para almorzar con el senador y su esposa. Y ahí los tres hablaron sobre las necesidades de West Virginia, que es el centro de la industria del carbón de los Estados Unidos. Durante ese tiempo, Gates convenció a Manchin de que incluso si se cerraban las plantas de carbón y se eliminaban los trabajos en la minería, los trabajadores podrían trabajar en pequeñas plantas nucleares, incluidas la de TerraPower, que es una empresa que fundó Gates. A un mes antes de que entrara en vigor el proyecto de ley, Gates siguió mediando entre Schumer y Manchin. Gates hablaba por teléfono con Manchin para discutir la política energética y también dijo que Schumer estaba haciendo lo correcto. Hubo varios senadores demócratas que también se negaron a rendirse. Por ejemplo, está el senador Ron Wyden, demócrata de Oregon, quien encabeza el Comité de Finanzas. Y también está el senador John Hickenlooper de Colorado. Y bueno, dos grupos laborales, el West Virginia AFL-CIO y United Mine Workers of America, se llevaron a casa la oportunidad de financiar el Black Lung Health Benefits para los mineros que son legión en el estado natal de Manchin. También hicieron hincapié en las disposiciones que impulsan los créditos fiscales para proyectos que utilizan materiales fabricados en los Estados Unidos, pagando salarios prevalecientes o que están ubicados a la sombra de antiguas plantas y minas de carbón. Y así, de un momento a otro, el 27 de julio, Manchin hizo un compromiso y estuvo de acuerdo con Schumer en un proyecto de ley sobre el cambio climático. Ante el resultado, Gates se mostró complacido y dijo que la aprobación del proyecto de ley fue uno de los momentos más felices de su trabajo en el cambio climático. Sin embargo, las disposiciones específicas del proyecto de ley que pueden implementarse están siendo cuestionadas por la industria. Algunas personas están preocupadas de que el proyecto de ley para desarrollar tarifas de fabricación ecológica y otras iniciativas de importación puedan ralentizar el crecimiento de la industria fotovoltaica. Además que la investigación de elusión de aranceles del Departamento de Comercio podría resultar en aranceles retroactivos de hasta el 240%. Y esto tendrá a las compañías solares bastante descontentas. Se estima que el 80% de los proyectos solares planificados dentro de los Estados Unidos se verían afectados. La redada del FBI en la residencia privada de Trump ha conmocionado al mundo entero. El incidente ha causado un revuelo que aún es difícil de sofocar para los demócratas. El ex jefe del gabinete del Pentágono, Kash Patel, dijo en una entrevista reciente que cree que el FBI pudo haber tomado documentos relacionados con la investigación de la colusión entre Rusia y Trump durante la redada. Patel le dijo a The Wall Street Journal con referencia a la redada lo siguiente, y lo cito: tenía que ver con el Russiagate, tenía que ver con el escándalo del correo electrónico de Hillary, tenía que ver con muchas otras cosas. El 18 de agosto, Trump publicó en Truth Social que había desclasificado una serie de documentos relacionados con la investigación Crossfire Hurricane del FBI. El expresidente compartió en Truth Social la semana pasada una versión archivada de un memorándum. El memorándum se emitió el 19 de enero del 2021, un día antes de que Trump dejara la Casa Blanca, y en él daba aviso de que desclasificó los materiales del Crossfire Hurricane que no se han hecho públicos. El memorándum dice lo siguiente:
Determiné que los materiales en la carpeta de Crossfire Hurricane deben ser desclasificados en la mayor medida posible. Recordemos que Patel dijo que el presidente es la máxima autoridad de clasificación, por lo que si lo dice o lo escribe, se desclasifica. El expresidente Trump agregó en el memorándum lo siguiente: por la presente desclasifico los materiales restantes en la carpeta. Esta es mi determinación final bajo la revisión de desclasificación y he ordenado al fiscal general que implemente las redacciones propuestas en la presentación del FBI del 17 de enero y que devuelva a la Casa Blanca una copia debidamente tachada. Bueno, así que Garland no puede decir que no sabía que los documentos fueron desclasificados. Patel dice que los funcionarios federales tendrán dificultades para probar que esos documentos no fueron desclasificados. A pesar de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca afirmó repetidamente que Biden no tenía conocimiento de la redada del FBI en Mar-a-Lago, hay evidencia que fue recientemente descubierta y que definitivamente dificulta que la Casa Blanca siga rechazando tal afirmación. Según un documento filtrado, la actual administración trabajó directamente con el Departamento de Justicia y los archivos nacionales para facilitar la investigación sobre el manejo de documentos por parte del expresidente Trump. Y es que meses antes de la redada a Mar-a-Lago, la oficina del abogado de la Casa Blanca envió una solicitud a la Administración Nacional de Archivos y Registros, a la NARA, solicitando que proporcione acceso al FBI a 15 cajas que fueron transferidas a la NARA a mediados de enero desde Mar-a-Lago para su revisión. La archivista interina, Deborah Wall, le dijo en una carta a Ivan Corcona, una de las abogadas del expresidente Trump, lo siguiente, y lo cito: el 11 de abril del 2022, la oficina del abogado de la Casa Blanca, afirmando una solicitud del Departamento de Justicia que está respaldada por un membrete del FBI, transmitió formalmente una solicitud en el que la NARA proporcione al FBI acceso a las 15 cajas para su revisión dentro de 7 días, con la posibilidad de que el FBI pueda solicitar copias de documentos específicos luego de la revisión de las cajas. Y bueno, esta carta fue publicada por primera vez por Just the News. Luego la NARA publicó una copia el 23 de agosto. Los abogados de Trump solicitaron y recibieron una extensión de la fecha de producción. Mientras tanto, Corcoran le informó a Deborah Wall que el abogado necesitaba más tiempo para revisar los materiales y ver si algún material estaba sujeto al privilegio ejecutivo del expresidente Trump. La NARA no le dio acceso inmediato al FBI a los materiales y Biden se remitió a la determinación de Wall. Sin embargo, más tarde, cuando Wall pidió el consejo del Departamento de Justicia, Christopher Schroeder, fiscal general de adjunto, dijo que no tenían precedentes que un expresidente hiciera valer el privilegio ejecutivo contra un presidente en funciones para evitar que este último obtuviera de la NARA registros presidenciales pertenecientes al gobierno federal, donde dichos registros contienen información que es necesaria para la conducción de los negocios actuales de la oficina del presidente en ejercicio y que no está disponible de otra manera. John Solomon, ex ejecutivo y editor en jefe del The Washington Times, informó el lunes que la Casa Blanca de Biden instigó la investigación criminal al eliminar las afirmaciones de Trump sobre el privilegio ejecutivo. Wall optó por rechazar la afirmación de Trump y dijo que la NARA le proporcionaría al FBI accesos a los registros a partir del 12 de mayo. Entre los materiales, según la carta de Wall, hay más de 100 documentos o más de 700 páginas con marcas de clasificación, incluidos algunos con los niveles más altos de clasificación. Trump ha sostenido que desclasificó los materiales y ha cooperado con la NARA. Trump dijo en Truth Social que la carta y otros documentos recientemente revelados muestran que la Casa Blanca tenía conocimiento de la investigación. El expresidente dijo: los documentos revelan que sabían todo. De hecho, lideraron la acusación. A un no político, no. Hago esta breve pausa para decirte que si te gusta nuestro contenido y quieres apoyar al canal, lo puedes hacer dando me gusta a esta emisión o suscribiéndote al canal. Estas dos pequeñas acciones son de gran ayuda porque le envían el mensaje al algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. Así que por tu apoyo de antemano, muchísimas gracias. Continuamos. Y bueno, escuchen esto. Según los llamados medios convencionales, cuando el expresidente Trump despidió a Comey, director del FBI, en mayo del 2017, quien tuvo la idea del despido fue Kushner, el yerno de Trump. Pero Jared Kushner, en su nuevo libro Breaking History, a White House Memoir, dice que eso no fue así.
Kushner recordó que semanas antes del despido de Comey, Trump notó que algo no estaba bien cuando Comey testificó ante el Congreso. Durante una cena con su familia, el expresidente Trump dijo que el testimonio de Comey era errático e inauténtico y comenzó a redactar una carta para despedirlo. Bueno, los instintos de Trump dieron en el clavo. Recientemente descubrimos que a partir de la investigación de Durham, Comey mintió al Congreso en las semanas cruciales. Habló mucho sobre la investigación de Rusia mientras ocultaba el hecho de que todas las pistas del caso habían perdido su veracidad. Lo que Kushner sí hizo en ese momento fue que le insistió a Trump que él no escribiera la carta para despedir a Comey y que en su lugar le pidiera a los abogados de la Casa Blanca escribir una nueva. Esto le dio a los oponentes de Trump una gran ayuda. Cuando Trump se enfrentó a la prensa después del despido de Comey, inevitablemente se vio atrapado en un conflicto entre las verdaderas razones para despedir a Comey y las razones falsas presentadas por los abogados. A pesar del intelecto superior de Kushner, claramente él se siente incómodo con el complejo y delicado ambiente político de Washington. Kushner contrató a Gorelick, un abogado personal que es partidario demócrata de Hillary Clinton y abogado de Wilmer Hill, el bufete de abogados de Mueller, que se ha encargado de investigar y atacar a Trump. Su asistencia a la llamada reunión de la Torre Trump en junio del 2016 también les dio a los opositores políticos de Trump la oportunidad de mentir. Todos los asistentes, incluido ahora Kushner, confirmaron más tarde que la reunión solo trataba de aliviar las restricciones a la adopción de niños rusos. Aparentemente Trump tampoco estaba contento con la ingenuidad de Kushner. En un momento, Trump amonestó a Kushner diciéndole, si quieres trabajar aquí, tienes que averiguar cómo hacer que la gente no te use para filtrar información. Lamentablemente, en el clima político de Washington en esos momentos, no había muchas personas, aparte de los miembros de la familia, con las que Trump pudiera contar de manera segura. Las memorias de Kushner no tienen pasión ni emoción, y el New York Times lo describe como sin alma. No es que esté dando deliberadamente una narrativa sin emociones, es simplemente la persona que es Kushner y la forma en que cuenta su historia, simplemente verdadera y mecánica. De hecho, el Servicio Secreto de los Estados Unidos parece haber entendido también estos rasgos de Kushner que le han dado el nombre en clave de mecánico. Sin embargo, eso hace que la descripción del libro sea muy real. En un momento crítico de la batalla legal entre Twitter y Elon Musk, un denunciante proporcionó pruebas a favor de Musk. Peter Zatko, ex jefe de seguridad de Twitter, presentó una denuncia ante los reguladores federales en julio, alegando que los ejecutivos de Twitter pusieron en peligro la seguridad nacional a través de deficiencias atroces en la privacidad y la seguridad. También afirma que la empresa engañó sistemáticamente a los usuarios, inversores y miembros de la Junta de las Deficiencias. Peter Zatko filtró varios documentos a la revista Time para este reportaje. En 84 páginas de divulgaciones y documentos de respaldo para Time, Zatko acusa a los ejecutivos de Twitter de violar la ley de la Comisión Federal de Comercio y las regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores al engañar a los usuarios, inversores y miembros de la Junta sobre cuestiones críticas de seguridad y privacidad de datos. Como ex jefe de seguridad de Twitter, Zatko le preguntó al líder de integridad del sitio de la compañía, quien es el responsable de abordar los problemas de manipulación de la plataforma, incluidos los bots, cuál era la cantidad de posibles bots de cuentas de spam según los documentos de divulgación. El jefe respondió que realmente no lo saben y que la empresa ni siquiera ha podido proporcionar un límite superior preciso con la cantidad total de robots de spam en la plataforma. Zatko dijo que las razones para no poder proporcionar recuentos precisos de bots incluían la dificultad de la medición y que la alta gerencia no tenía ganas de medir adecuadamente la prevalencia de las cuentas de bots, porque les preocupaba que si las mediciones precisas alguna vez se hicieran públicas, dañarían la imagen y la valoración de la empresa. Zatko también reveló que la cantidad real de cuentas de spam y bots en Twitter puede ser significativamente más alta que el 5% de usuarios monetizables que afirma Twitter. Según Times, Peter Much Zatko es un hacker famoso y uno de los principales expertos en seguridad cibernética del país. Se desempeñó como líder de seguridad de Twitter desde noviembre del 2020 hasta enero del 2022, cuando fue despedido por el director ejecutivo Parag Agrawal después de que Zatko comenzó a documentar lo que según él eran repetidas violaciones de seguridad. Como todos sabemos, Anthony Fauci anunció su partida, que se supone esta será antes de fin de año. Bueno, pues el Wall Street Journal publicó un artículo de opinión que resume la carrera del Dr. Fauci.
El artículo reconoció los logros personales de Fauci en el campo de las enfermedades infecciosas. El artículo dice lo siguiente. Sus contribuciones de investigación personal son impresionantes. Sin embargo, todos recordamos que el Dr. Fauci y su equipo fueron de los primeros defensores de la tecnología de la ARNM. Y esta tecnología es la que ahora se está utilizando en 2 vacunas contra el COVID-19. Así que como líder del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el NIAID, el desempeño de Anthony Fauci ha sido criticado. Entonces tenemos que el artículo señala varias cosas y te las vamos a compartir. Primero, el Dr. Fauci es científico al mismo tiempo que político. Un ejemplo flagrante de esto, para ser específicos, es la negativa del Dr. Fauci a considerar que el nuevo coronavirus se había originado en un laboratorio en el Instituto de Virología de Wuhan en China. Además de que el Dr. Fauci también niega que los NIH hayan financiado la investigación de virus del Instituto de Virología de Wuhan. Peor aún, Fauci calumnió a un puñado de científicos valientes, científicos que no estuvieron de acuerdo con las medidas que se tomaron sobre la epidemia por parte de Fauci. Se opusieron a un confinamiento total y propusieron una estrategia de protección focalizada para las personas mayores y las personas en grupos de alto riesgo. El artículo dice que han aparecido correos electrónicos desde el inicio de la pandemia que muestran que el Dr. Fauci trabajó con otros en el gobierno para ridiculizar esta alternativa. Así que estas alternativas nunca tuvieron una audiencia pública verdaderamente justa. El Dr. Fauci y los expertos en salud pública que lo rodean usaron su poder para declarar durante las primeras semanas del brote que se necesitaban 15 días para frenar la propagación. Esto sin respaldo científico, y esta frase se usó incluso antes de la administración Biden. Pero esas 2 semanas finalmente se extendieron a 2 años. Además propusieron bloqueos económicos amplios, que ahora sabemos que fueron mucho más destructivos de lo que debían ser. Fauci también es quien presionó el uso de mascarillas y también los mandatos de vacunas, que resultaron ser mucho menos protectores de lo que él había afirmado al público. Hoy en día sabemos que los estados que cerraron no les fue mejor que a los que no cerraron, y a veces les fue incluso peor que a los que no lo hicieron. También sabemos que las vacunas, si bien son invaluables para enfermedades graves, sobre esta pandemia no detienen la propagación del COVID incluso después de múltiples refuerzos. El artículo dice lo siguiente. Las incertidumbres del curso de la pandemia no fueron su culpa, pero la certeza de sus prescripciones políticas sí lo fue. El Dr. Fauci se equipara a sí mismo con la encarnación de la ciencia y no permite el debate científico sobre el COVID. Él dijo en noviembre pasado lo siguiente: es fácil criticar, pero en realidad están criticando a la ciencia porque yo represento a la ciencia. Eso es peligroso. Esa declaración resume las opiniones de los clérigos de salud pública. Entonces la pregunta obligada sería, ¿debería el público dejar que unas pocas personas poderosas definan la ciencia y luego impongan sus políticas y mandatos preferidos en el país? El artículo del Wall Street Journal concluye diciendo que el legado del Dr. Fauci será que los estadounidenses nunca volverán a confiar en los expertos gubernamentales de salud de la misma manera que lo hacían antes. Según el The Epoch Times, un grupo independiente de científicos alemanes que utiliza innovadoras técnicas médicas y de medición física, encontraron ingredientes tóxicos, principalmente metales, en todas las muestras de vacuna contra el COVID que analizaron. El grupo de trabajo de científicos dijeron que algunos de los elementos tóxicos encontrados en las viales de las vacunas de AstraZeneca, Pfizer y Moderna no figuraban en las listas de ingredientes de los fabricantes. En las vacunas se encontraron los siguientes elementos metálicos: metales alcalinos, cesio y potasio; metales alcalinotérreos, calcio y bario; metales de transición, cobalto, hierro, cromo, titanio; metales de tierras raras, cerio, gadolinio; grupo minero metal, aluminio; grupo de carbono, silicio; grupo oxígeno, azufre. Además, los investigadores encontraron que esas sustancias, estructuras únicas y complejas de diferentes tamaños visibles bajo microscopía de campo oscuro, solo pueden explicarse parcialmente como resultados de procesos de cristalización o descomposición y no pueden explicarse como contaminación por el proceso de fabricación. Los investigadores presentaron sus hallazgos a las autoridades gubernamentales alemanas para su revisión.
Otros 2 hallazgos importantes fueron que hubo cambios significativos en las muestras de sangre de las personas vacunadas y que se observaron más efectos secundarios. El estudio afirma lo siguiente. Usando una pequeña muestra de sangre viva de individuos vacunados y no vacunados, hemos determinado que la inteligencia artificial puede distinguir de manera 100% confiable entre la sangre de individuos vacunados y no vacunados. Esto sugiere que la vacuna del COVID-19 es capaz de producir grandes cambios a largo plazo en la composición de la sangre de las personas vacunadas, sin que las personas vacunadas se den cuenta de estos cambios. Su estudio informó que, además de los contaminantes, la vacuna del COVID-19 siempre ha contenido sustancias cuyo propósito no han podido determinar. Los analistas explicaron que habían estado trabajando con otros grupos en diferentes países que habían estado realizando investigaciones similares y habían logrado resultados consistentes con los suyos. El grupo consta de 60 miembros, incluidos médicos, físicos, químicos, microbiólogos y profesionales de la medicina alternativa, y cuenta con el apoyo de abogados y psicólogos. La doctora Jancy Lindsay, toxicóloga que no participó en el estudio, le dijo al The Epoch Times lo siguiente. En este clima actual de crítica y escrutinio de cualquier voz que cuestione la seguridad y eficacia de las vacunas genéticas, es muy difícil realizar este tipo de investigación básica y mucho menos publicarla en una revista revisada por pares. Llegamos al fin de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este resumen semanal. Te invito a sumarte a nuestra sala de chat en Telegram, seguirnos por YouMaker o escucharnos en el podcast. Los links, como de costumbre, en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por tu apoyo. Nos vemos el lunes y recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad.